y es que mi cliente ya sufrió 2 atentados contra su vida, los cuales fueron puestos en conocimiento directo de la Fiscalía. Hubo una reunión de alto nivel, de altísimo nivel, donde se nos prometió medidas de seguridad, pues que hasta ahora no se han evidenciado, lamentablemente. Y pues efectivamente fue aquí en la ciudad de Bogotá, fue una reunión en específico que el señor Ricardo Roa, según lo dicho específicamente por mi cliente, lo cual quedó en videograbación del principio de oportunidad ante la Fiscalía, ante el fiscal delegado, y es que el señor Ricardo Roa denominó la fecha de los aportes directamente para febrero del 2022 como el día D para el ingreso de estos dineros de la campaña. Quiere decir que en la Fiscalía esta información reposa ¿hace cuánto tiempo? Información que, repetimos, vincula directamente al gerente de la entonces campaña, Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. ¿Y qué tantos detalles dio? ¿Y ya terminó ese interrogatorio o quedaron de pactar algún otro? Como usted comprenderá, Jorge, y es un llamado que se le hace a la Fiscalía General de la Nación, ese es un proceso complejísimo. Bueno, gente, se confirma, gente, $1 millón recibió Gustavo Petro en un lujoso avión para financiar su campaña para robarse las elecciones. Hoy se confirma, gente, que una criptomoneda robó, gente, a más de 200,000 personas para esa plata dársela a Gustavo Petro para que se robaran las elecciones. El guerrillero asesino y criminal estaba calladito y hoy se revela. Los principales testigos están diciendo que recibieron ya un atentado terrorista para asesinarlos, para que estos no denuncien al guerrillero asesino Gustavo Petro. La fiscalía corrupta y criminal se está haciendo la que no sabe de estos planes criminales y se ha negado, gente, a investigar todo lo que están denunciando estos dos principales testigos en contra de Gustavo Petro. Hoy denunciamos que han recibido amenazas y recibieron un atentado terrorista en la cárcel para callarlos, para que estos no cuenten sobre el negocio donde robaron, gente, a más de 200,000 personas para financiar la campaña de Gustavo Petro. Escuchen estos explosivos audios, gente, para que ustedes se den de cuenta lo que revela hoy revista Semana. Le dieron a Gustavo Petro $1 millón para que se robaran las elecciones. Escuchen estos explosivos audios. Daily Cop acordó con la campaña Petro Presidente aportes por $1 millón. Esta es la matriz de colaboración que entregaron a la Fiscalía. Daily Cop acordó con la campaña Petro Presidente aportes por $1 millón. Esta es la matriz de colaboración que entregaron a la Fiscalía. Los testigos de este escándalo llevan meses esperando que la Fiscalía apruebe el principio de oportunidad. Mientras buscan el avión de lujo donde se movió el hoy presidente Gustavo Petro y que era de propiedad de una millonaria pirámide virtual, una captadora ilegal de dinero conocida como Daily Cop, los testigos de este escándalo llevan meses esperando que la Fiscalía apruebe el principio de oportunidad para entregar las pruebas de este descalabro y la participación en la campaña Petro Presidente. Semana conoció el documento que los dos testigos entregaron a la Fiscalía para advertir que son ellos quienes tienen la información, no solo para llegar a los responsables de la millonaria defraudación, sino entender de qué forma el dinero de la captación ilegal se invirtió en bienes que luego fueron puestos a disposición de la campaña Petro Presidente. En ese documento se advierte que los aportes que se acordaron en una supuesta reunión con el hoy gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, incluyó una participación de $1 millón, que finalmente se convirtió en un aporte en especie, representado en los viajes de avión de lujo para el entonces candidato Gustavo Petro y su equipo más cercano, como quedó consignado en las fotos de la misma campaña. En este punto en particular, se servirá de testigo directo y se evidenciará de cómo con la empresa Sadisas, empresa de aviación, a través del testaferro Carlos Restrepo, fue comprada y puesta al servicio de la campaña presidencial
con el dinero de la captación de la empresa Daily, por un valor acordado de más de $1.000.000 el valor de apoyo económico fue por este valor. El acuerdo se dio entre el señor Ricardo Roa, gerente de la campaña, señala el documento que conoció semana y que espera la aprobación de la Fiscalía. La matriz de colaboración que conoció semana y que advierte cada uno de los puntos donde los testigos se comprometen a participar de la investigación, entregando información, pruebas y detalles de todo este entramado de captación ilegal de dineros y aportes ilegales a la campaña. Tiene otros 5 puntos que anticipan la forma en la que entregarían esa información. Contexto: Daily Co puso el avión de Saadi al servicio de la campaña Petro Presidente, advirtieron los testigos que buscan principio de oportunidad en la Fiscalía. Testimonio directo de lo sucedido y del acuerdo llegado a favor de la campaña residencial, rendir testimonio de la reunión que ocurrió con presencia de nuestro cliente, el señor Omar Hernández. Trazabilidad de los dineros, de cómo se financió y la generación de estos dineros directamente y cómo lograron ser disfrazados para su financiación. Todo esto se logró por la rastreabilidad de las billeteras, a través de las cuales se logró la operación financiera, dice el documento. Los testigos además aseguraron que con el dinero de la captadora ilegal compraron el mayor porcentaje de la empresa Saadi IF a través de esa empresa, pusieron al servicio de la campaña Petro Presidente un avión de lujo. De esta manera, se concretaron los aportes de Daily Co a la campaña presidencial. Infiltración de los dineros ilícitos derivados de la captación de la empresa Daily Co a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial, explicó el documento que conoció semana y que se anticipa como la base de la colaboración de los testigos y que, hasta la fecha, la Fiscalía ha desestimado. Omar Hernández hablará del narcopiloto a la derecha, que, según él, fungió como testaferro de una empresa de criptomonedas para servir a la campaña de Gustavo Petro. La defensa de los dos implicados, en cabeza del abogado Víctor Muñoz, advirtió que es necesario y urgente que la Fiscalía tome medidas, analice la información y ordene las investigaciones correspondientes. Sus clientes ya fueron víctimas de amenazas y, en un caso, se concretó con un ataque en el establecimiento carcelario donde se encuentra. Quiero contarle con más detalle a la Fiscalía General, inclusive ya lo hemos hecho y hemos hecho ya varios avances, directamente interrogatorios formales, diligencias que se han cumplido desde su lugar de reclusión, donde mi cliente da cuenta que efectivamente conoce, supo y da verificación de la existencia de ingresos directamente de los dineros ilícitos, productos de la captación, que entraron directamente a la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro. Estos dineros fueron pactados en especie directamente con la consecución de un avión King Air que efectivamente tenía la empresa Saadi. Mi cliente efectivamente dará su testimonio directo en el principio de oportunidad para que esto sea utilizado por las autoridades competentes. De hecho, el día de ayer enviamos ya una comunicación formal ante el Consejo Nacional Electoral para que tomen la declaración de mi cliente y para que efectivamente testifique por la razón por la cual estos dineros ingresaron en especie como ayuda y apoyo a la campaña presidencial. Abogado de la mayor gravedad, ¿y por qué se pactó que entraran de esa forma? ¿Para que no quedaran registrados? Sí, Gustavo, buenos días. Efectivamente, digamos que esto es el modus operandi de los criminales. Aquí lo que se trató fue simplemente darle un velo de legalidad directo para que no quedaran registrados dineros, aunque sabemos que también existieron giros directos por parte derivados de la captación, es decir, giros ilícitos de dinero, productos de la captación masiva habitual de la gente que fueron a parar a la campaña y a comprar productos suntuosos como este avión que sirvió para hacer la campaña. De hecho, mi cliente directamente lo afirma, y es que el señor Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, lo que afirmó es que necesitaba que se dieran estos apoyos en especie precisamente para evitar un rastreo de las autoridades. Abogado Muñoz, hay una imagen que circuló en su momento en redes sociales y que me parece que tiene mucho que ver con esto. Y es que, como usted ha explicado, el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, según cuenta su cliente,
pactó con según creo entender, el dueño de la criptomoneda, el jefe de todos, que se pagara una especie de ayuda a la campaña, pues ofreciendo unos vuelos en ese avión. Hay una imagen en la que aparece el entonces candidato Petro y Armando Benedetti junto a él en un avión de lujo, un avión privado, y arriba del señor Benedetti aparece la palabra Daily Cop, que hace referencia a la criptomoneda. ¿Es a esos vuelos a los que hace referencia su cliente? Sí, así es. Exactamente eso. Sobre esa misma aeronave, una aeronave Kinect, matriculada de la empresa SADI. Hay que destacar una cosa súper importante y que no deja de llamar la atención tanto para las autoridades como para nosotros, y es que Carlos Restrepo es una persona que está vinculado a un proceso de narcotráfico en Estados Unidos y que ya se entregó. En este momento está en Estados Unidos extraditado. Abogado, ¿cuánto vale una hora de vuelo en ese avión? ¿Cuántas horas voló la campaña? ¿Y cuánto pactó el señor Roa entonces, que recibía como entrada en criptomonedas a la campaña sin registrarlo? Y es que mi cliente ya sufrió 2 atentados contra su vida, los cuales fueron puestos en conocimiento directo de la Fiscalía. Hubo una reunión de alto nivel, de altísimo nivel, donde se nos prometió medidas de seguridad, pues que hasta ahora no se han evidenciado, lamentablemente. Y pues efectivamente fue aquí en la ciudad de Bogotá, fue una reunión en específico que el señor Ricardo Roa, según lo dicho específicamente por mi cliente, lo cual quedó en videograbación del principio de oportunidad ante la Fiscalía, del fiscal delegado, y es que el señor Ricardo Roa denominó la fecha de los aportes directamente para febrero del 2022 como el día D para el ingreso de estos dineros de la campaña. Quiere decir que en la Fiscalía esta información reposa hace cuánto tiempo, información que, repetimos, vincula directamente al gerente de la entonces campaña, Ricardo Roa, y presidente de Ecopetrol. ¿Y qué tantos detalles dio y ya terminó ese interrogatorio o quedaron de pactar algún otro? Como usted comprenderá, Jorge, y es un llamado que se le hace a la Fiscalía General de la Nación, es un proceso complejísimo.